Bueno, aquí estamos con Ana María González. Ella es politóloga con intereses investigativos en conflicto armado y género y es encargada del punto 4, solución al problema de drogas ilícitas, aquí en el Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Queríamos empezar con preguntarle cuáles son los temas centrales del acuerdo final de paz en el punto 4, obviamente. Bueno, el punto 4 diseña una nueva visión para atender las causas y consecuencias del problema de las drogas ilícitas y en esa medida aborda 3 grandes asuntos. El primer asunto es generar las alternativas para las comunidades en los territorios afectados por los cultivos ilícitos y son alternativas para garantizar nuevas condiciones de trabajo y de vida suficientes. El segundo asunto importante va a ser la creación de un programa de prevención para el consumo de drogas ilícitas y el tercero es una política frente a la producción y comercialización de narcóticos que viene de la mano de unos esfuerzos para desarticular las estructuras criminales asociadas al narcotráfico. En esta medida hay 2 articulaciones importantes con el acuerdo, digamos, otros puntos del acuerdo final. El primero sería la reforma rural integral. Esto quiere decir que se pasa de una visión de la seguridad y defensa a una visión de la transformación estructural del campo. Y la segunda articulación es con el punto 3 del acuerdo, específicamente en lo que tiene que ver con el desmantelamiento de las estructuras paramilitares. A su vez, tiene 2 enfoques que son muy importantes, el territorial y el de género. Por un lado, atendiendo a las especificidades de los territorios con densidad de cultivos de uso ilícito y por el otro, atendiendo a la afectación específica que tienen las mujeres y la población LGBTI por este tipo de problemas. Digamos, mencionaste 3 pilares, digamos, del punto 4, ¿no? 3 pilares y también 2 articulaciones con otros puntos del acuerdo final y 2 enfoques transversales de ese punto. ¿Qué consideras tú que se ha implementado de esos 3 pilares? Y también, bueno, ya hemos hablado un poco del enfoque de género, pero no del enfoque territorial de ese punto. ¿Qué se ha implementado de los 3 pilares y del enfoque territorial? Bueno, lo primero que habría que decir es que la implementación de este punto se ha concentrado sobre todo en el primer gran asunto que tiene que ver con las alternativas para garantizar las condiciones de vida y de trabajo en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, y eso quiere decir que lo que se ha implementado está asociado al Programa Nacional Integral de Sustitución. En esta medida, en términos normativos, lo que tiene piso legal es este programa nacional. Fue creado durante el periodo del Fast Track y fue reglamentado un año después, en el 2018, en términos de quién iba a ejecutar, a coordinar y a gestionar este programa. Y hay otros desarrollos en términos de las acciones de desminado humanitario y una reglamentación que tiene que ver con el desminado respecto a las condiciones ambientales en las que se van a desarrollar esas actividades. En los otros 2 asuntos se tienen avances temáticos que no necesariamente responden a una implementación, sino que uno puede asociar que puede avanzar en algunos temas. Por ejemplo, temas como extinción de dominio, control de insumos, control de sustancias, creación de unidades de investigación, fortalecimiento institucional para la investigación y judicialización efectiva de organizaciones criminales, que digamos, no es el piso normativo que requiere la implementación de estos asuntos, pero sí puede avanzar en algunos temas. Ahora, en términos institucionales, el gobierno de Juan Manuel Santos creó la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, pero ese avance fue modificado por el gobierno de Iván Duque, quien al modificar el Departamento Administrativo Presidencial lo que hizo fue suprimir la dirección y dejar las acciones a cargo de un grupo interno de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. En términos de acciones concretas, hay un avance en la suscripción de acuerdos colectivos para la sustitución y formalización de acuerdos individuales, que a final del gobierno de Juan Manuel Santos llegaron a 54.027 acuerdos.
Estos acuerdos tienen que estar acompañados con unos pagos de atención inmediata, que es asistencia alimentaria, asistencia técnica, algunas huertas, y esto permite garantizar un proceso de sustitución en el tiempo para que las familias no tengan que depender de los cultivos de uso ilícito. ¿Cuál ha sido el problema? Que hay un rezago en estos pagos, mientras del 100% de los acuerdos colectivos, la formalización de acuerdos individuales está casi por la mitad al terminar el gobierno de Santos, y los pagos están unos en el 60%, otros sobre el 30%, y esto quiere decir que se ha generado del total de familias ya vinculadas al programa, y esto quiere decir que hay unas familias con expectativas cumpliendo los procesos de sustitución que no han recibido las garantías para permanecer en el proceso. Pero digamos, los pagos son una parte, y cómo la asistencia técnica por ejemplo, el proyecto de huerta que tenían para la mayoría. Esos proyectos están entre el 30% de entregar esa asistencia técnica. Lo cierto es que la mayoría de las familias vinculadas al programa no están recibiendo ni las huertas, ni las asistencias técnicas, ni las asistencias alimentarias. Cuando cambia el gobierno, hay que decir que este cambio incluye un cambio en la visión de la política para la solución al problema de las drogas ilícitas, pero además hay un aumento en el ritmo de vinculación de familias al programa, y la proporción de asistencias técnicas y alimentarias se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si teníamos 54.000 familias en el gobierno de Santos, a noviembre del 2018 Iván Duque había vinculado a un total de 99.000 familias. Lo que quiere decir que si hay un 60% de familias con asistencia técnica, es el doble de familias que están cumpliendo sustitución y que no tienen las garantías para continuar con el proceso. Y esto llama la atención porque las familias están en un cumplimiento del 94%. Quiere decir que se encuentran es muy alto, y es un número muy alto de familias vulnerables en los territorios afectados, sobre todo cuando hay presión de nuevos grupos disputándose en la cadena del narcotráfico. Y habría también que mencionar que durante el gobierno de Juan Manuel Santos hubo un avance muy importante en el programa de desminado humanitario, en el que se ve el cumplimiento explícito de FARC con sus acciones de reincorporación, que tiene que ver con la organización para el desminado humanitario que crearon y que adelantaron acciones en 227 municipios, que era el 40% en ese momento de los municipios con sospecha de minas, y es la cifra con la que cierra el gobierno de Juan Manuel Santos. Cuando llega Iván Duque, se avanzan en unos 130, 140 municipios más libres de minas, pero las acciones se detienen en abril del 2019. Eso quiere decir que en este momento no se están generando las acciones necesarias para que haya seguridad en los territorios y continúen los procesos de sustitución, porque el proceso está a la mitad de los municipios que tienen sospecha, que son cerca de 600. Entonces, estos son los avances que, como se ven, son muy pequeños y no están como en el marco de una integralidad del punto, pero digamos que esas son las acciones que se han llevado a cabo. Y digamos también teniendo en cuenta que este gobierno ha abierto la puerta a las fumigaciones aéreas, no sé si realmente lo esté implementando, pero al menos abrieron la puerta otra vez, la puerta que fue realmente casi cerrada por el acuerdo final de paz. ¿Cómo tú ves el futuro de este punto? Y también teniendo en cuenta pues que se han escuchado muchas voces de las regiones, de los territorios, donde la gente está diciendo que esto se vuelve insostenible, ¿no? O sea, de haber arrancado el cultivo y de qué vamos a vivir. Sí, lo primero que habría que decir es que hay un incumplimiento del punto en términos de su concepción de la integralidad, y segundo, hay un incumplimiento de las articulaciones de este punto con la reforma rural integral, que también tiene problemas de implementación. Es decir, no es que ya esté hecha la reforma, sino que aunado a eso no hay una articulación suficiente con el punto 4 para pensar el problema de manera integral. Hay una incapacidad
para desestructurar los grupos paramilitares que están ejerciendo presión en los territorios. Y además de eso hay unos rezagos que ponen en riesgo a las comunidades que están cumpliendo con estos compromisos, y el gobierno de Iván Duque lo que ha significado es un cambio de perspectiva que a final de cuentas significa que la implementación no ha logrado superar una visión de la seguridad nacional. Entonces, si bien Juan Manuel Santos sabe una simultaneidad de la sustitución con procesos de erradicación forzosa, lo que pasó en el gobierno de Iván Duque fue una preponderancia de la erradicación forzosa y la aspersión aérea. No se ha reactivado el programa, pero como se sabe han tenido debates frente a la Corte Constitucional para permitir de nuevo el programa de aspersión aérea, que implica supeditar el programa de sustitución a estas estrategias coercitivas que incumplen con un principio del acuerdo, que es la concertación con las comunidades. Además, que la erradicación forzosa implica un factor de violencia en los territorios y ha requerido para el gobierno implementar algunos aspectos selectivos del acuerdo y pasarlos como implementación del punto 4. Como en todos los otros puntos. Exacto. Entonces, este punto permite evidenciar cómo hay una simulación de la implementación con una implementación selectiva de algunos puntos que se pueden poner como dependientes de la aspersión aérea y la erradicación forzosa. Entonces, pesimistas frente al futuro de la implementación de este punto. Sí, digamos, estamos ante dos posibilidades. Una es que haya una movilización nacional con la fuerza histórica que han tenido las comunidades cocaleras, debido a las expectativas que se han creado y el incumplimiento del gobierno, a pesar de que las comunidades están llevando los procesos. Y el otro escenario es que haya una presión mayor sobre los territorios, que implica la sistematicidad de asesinatos a los líderes vinculados al PENIS, que significa la vulnerabilidad socioeconómica de estas comunidades y que llevaría en un futuro a unos procesos de resiembra o de presión de otros actores para que esto ocurra. Entonces, sí, habría como una agudización de los conflictos en los territorios a causa de la falta de implementación.